Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a darnos un minutito, como siempre, para admitir a todos los compañeros. Eh, bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a un minutito, vamos a darnos para que se conecten también los otros compañeros. Hasta mientras no se olviden volver a poner su nombre en el chat grupal y en un minutito reanudamos aquí donde nos hemos quedado. Divina. Bueno, vamos retomando. Habíamos estado justo acá en este instituto, ¿no? Estábamos revisando lo que era el ámbito temporal de aplicación, ¿no? Uno eh, de los institutos que señala que debe aplicarse la ley que estaba vigente al momento de cometerse el acto, ¿no? Luego el instituto que señala que debe estar, debe cumplirse con la ley que está vigente al momento de la reclamación o de presentar una demanda o una solicitud, pero ese es aplicable solamente en la parte procedimental, como ya habíamos explicado antes de irnos al receso. Y luego está este tercer instituto, ¿no? Que se llama el vacatio legis, y es una figura especial, digamos, porque existen algunas leyes que, digamos, que señalan que son publicadas, pero en la misma ley señala que la presente ley entrará en vigencia a partir de una fecha posterior a su publicación, ¿verdad? Entonces, ese periodo entre que es publicada la norma y que entra en vigencia efectivamente, que es una fecha determinada en la misma ley, ese periodo recibe este nombre del vacatio legis, ¿no? Y como dice acá, es un periodo establecido que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigencia. El plazo es determinado de manera por la misma disposición legal. No, al respecto, el artículo 164 de nuestra Constitución Política del Estado establece que la ley será de cumplimiento, la, la ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Entonces, eso hace referencia a tiempo, ¿no? O a este periodo, ¿verdad? Que se llama el vacatio legis, ¿no? Entonces, el Código Tributario, Ley 2492, ¿no? También al respecto señala en su artículo 3 que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o a partir de la fecha que ellas determinen, siempre que hubiese publicación previa, ¿no? Entonces se está repitiendo un poco lo que señala también el 164 de la Constitución Política. Ahora, una vez visto esto de la entrada en vigencia, ¿verdad? Hemos estado revisando aquí, hasta aquí, la regla general, ¿verdad? O sea, la aplicación de las normas, pero con carácter irretroactivo, ¿verdad? O sea, que no van a ser aplicadas para los hechos sucedidos con anterioridad a su entrada en vigencia, sino solamente para lo venidero o hacia el futuro, ¿no? Al respecto de esta irretroactividad, ¿no?, de las normas tributarias, eh, podemos decir que de acuerdo a este principio, las normas, en búsqueda de proporcionar seguridad jurídica, como ya habíamos estado explicando, ¿no?, se establecen solamente para entrar en vigencia y ser cumplidas desde el momento de su publicación hacia el futuro, ¿no?
Y en nuestra Constitución Política del Estado, de manera expresa, está establecida la irretroactividad de las normas, ¿no? Y alude a la garantía establecida en el ordenamiento constitucional que tiene por objeto evitar que las normas jurídicas sean aplicadas a situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia para que no, no provoque una inseguridad jurídica al momento de realizar actos, porque, bueno, ya no podría, eh, ya no podría realizar ningún contrato, no podría realizar una acción, no podría hacer nada que tenga consecuencias jurídicas con seguridad, ¿verdad? Con la certeza de que es legal o no es legal, porque mañana o pasado mañana o tal vez de aquí a un año se, se publica una norma que diga eh, que este tipo de actos es ilegal y se aplica con carácter retroactivo. Entonces, solamente por ciertas causas eh, puede aplicarse las normas con carácter retroactivo, pero por regla general toda norma es irretroactiva, ¿no? Luego, hay otras constituciones que establecen también de manera expresa la irretroactividad de las normas, ¿no? Pero nos vamos a pasar un poquito y vamos a ir hablando también de la ultraactividad de las normas, ¿no? Eso de la irretroactividad no tiene mucha complicación, solamente es que la norma rige para lo venidero y no para lo anterior. Eh, pero existen algunas situaciones en las que para salvaguardar los derechos sí se aplica, o para optimizar derechos fundamentales sí se aplican las normas con carácter retroactivo, como habíamos dicho eh, en la materia penal, siempre y cuando beneficie al imputado. Así establece de manera expresa. Luego, en materia social o en derecho laboral, siempre y cuando beneficie al trabajador. En materia tributaria, siempre y cuando beneficien al contribuyente. Eso establece y eso establece cada norma respectiva, ¿no? Para poder beneficiar o para poder optimizar, como hemos dicho, a los derechos fundamentales que se establecen en la Constitución Política del Estado, ¿no? Ahora también, hablando del ámbito temporal de las normas, podemos establecer la prescripción como un instituto de carácter netamente temporal, ¿no? Y vamos a tratar de la prescripción como forma de extinción de las obligaciones tributarias, pero cuando estemos en la lección también de extinciones de la obligación tributaria, aquí la vamos a ver como un poquito como, como un instituto de carácter temporal, pero sí vamos a hacer referencia también para poder para explicar mejor, pero no tan a fondo como vamos a hacerlo en el tema de extinción de las obligaciones tributarias. Entonces, la prescripción es un instituto jurídico eminentemente temporal y que se presenta de dos tipos. Existe la prescripción de clase adquisitiva y la prescripción de clase liberatoria, ¿no? La prescripción uh, adquisitiva o de carácter adquisitivo llegaría a ser por excelencia la usucapión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, porque por el paso del tiempo, ¿verdad? Prescribe el derecho del propietario y yo adquiero el derecho, ¿verdad? Es una prescripción adquisitiva, ¿no? Entonces, de esa no trata el derecho tributario, ¿verdad? De esa se ocupa el derecho civil, ¿no? De los procesos de usucapión. Existe usucapión de bien inmueble, como lote, casa, departamento, terreno, ¿no? Y también existe usucapión de bien inmueble sujeto a registro, o sea, de auto o de moto, ¿no? Señalan y cada una de estas prescripciones tiene sus condiciones especiales de temporalidad, ¿no? Dice, si tú estás en posesión del bien en mérito a un título, entonces adquieres por efecto de la prescripción en 5 años, ¿no? Si no tienes título y estás
bueno, con cualquier denominativo en posesión de un bien inmueble, adquieres la propiedad por prescripción adquisitiva, por usucapión, después del transcurso de 10 años, pero no es así tan fácil como se plantea, ¿verdad? Porque hay requisitos que se necesitan reunir para poder tener cierta certeza pues, en que va a salir positiva la demanda de usucapión. Como por ejemplo, el propietario no tiene que haber pagado los impuestos, tú tienes que estar pagando los impuestos o tiene que estar la deuda impositiva, porque si paga los impuestos ya es como que se está preocupando del bien, pues como que está ejerciendo su derecho propietario, ¿no? Y cualquier acto que se manifieste como ejercicio del derecho propietario, ¿qué hace? Interrumpe la prescripción, ¿no? Entonces, también se necesita algunas pruebas testificales de vecinos, todo que tú vivas efectivamente los 10 años o más ahí en el bien inmueble y además que te comportes como propietario, ¿verdad? Que pagues la luz, que hagas tus contribuciones especiales y todos los actos de los que se ocuparía el propietario. Entonces, ahí puedes, y tienes que tener tus testigos más y luego ahí puedes demandar la prescripción adquisitiva. Pero muchos demandan la prescripción perdón, la usucapión como una alternativa, ¿verdad? Porque no tenemos, no lo ubicamos al vendedor o existía un defecto en la minuta que no se ha podido subsanar desde hace más de 10 años, ¿no? Entonces, no, tiene también una parte medio perjudicial, ¿no? Cuando tú adquieres por algún modo que no es usucapión, como hemos visto, puede ser oneroso o a título gratuito, ¿no? Pagas o 3% o 4% para tu registro de la propiedad. Cuando adquieras por usucapión, tienes que pagar el 30% del valor, el 30, no el 3 ni el 4, 10 veces más de lo que pagarías por comprar, ¿no? A favor de la gobernación. Entonces, es una montonera de plata, pues tampoco es que de gratis, que va a ser tan barato como una compra o que de gratis te vas a quedar con el bien y se te va a hacer el registro solamente porque el juez lo ordene, ¿no? Entonces, tienes que cancelar estos montos, ¿no? Y 30% es un monto alto, ¿verdad? Porque los bienes inmuebles no cuestan, pues, 5.000 bolivianos ni 10.000 bolivianos, ¿verdad? Y entonces hay que tener también dinero para poder registrarse como propietario por usucapión. Ahora, de la prescripción que trata la materia tributaria es de la prescripción liberatoria, ¿verdad? No de la adquisitiva como los usucapión, sino que la liberatoria ya quiere decir que en vez de que adquieras un derecho por el transcurso del tiempo, te vas a liberar de una obligación por el transcurso del tiempo también con las características que se establezca para esta prescripción liberatoria, ¿no? De ahí podemos deducir que la prescripción que se aplica en la materia tributaria es la prescripción de carácter liberatorio, ¿no? Cuando la administración no ha ejercido sus facultades por un tiempo determinado, ¿no? Y esta prescripción liberatoria está figurando como una de las causas de extinción de las obligaciones tributarias en nuestro Código Tributario. Entonces, vamos a ver lo que dice el artículo de la prescripción para ir teniendo la idea bien clara, ¿no? Está en el 59 del Código Tributario, está aquí. Vamos a seguir admitiendo a todos. Acá está, dice prescripción. Las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años para controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar, imponer sanciones, ¿no? El término de prescripción se ampliará en 2 años cuando el sujeto pasivo no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los 5 años. Ahora vamos a ir revisando o desglosando lo que señala nuestro artículo 59, ¿no?
dice que la acción de la administración tributaria prescribirá a los 8 años. Entonces no prescribe la deuda, ¿verdad? Ahí no dice la deuda. ¿Dónde dice deuda? Vean que estos son solo subsecciones en el Código Tributario, ¿verdad? Que pertenecen a algo más grande, que es la sección de formas de extinción de la obligación. ¿Cuál es la obligación? El monto que se debe, ¿verdad? El monto que se debe sin recargos, eso es obligación tributaria, sin tomar en cuenta las sanciones. El tributo omitido, eso es la obligación tributaria. Entonces, ¿qué tendría que extinguirse? La deuda, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Constitución? Las deudas con el Estado son imprescriptibles. Entonces, ¿dónde quedamos? Vamos a caer en la inconstitucionalidad o sea, como funcionarios de impuestos por extinguir la deuda o la obligación. No, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer los legisladores para que esto no pase? En vez de que prescriba la deuda, que prescriba la acción, pues, que prescriba la facultad. No, la deuda va a seguir en el aire ahí flotando, pero la administración tributaria ya se va a ver atada de pies y manos porque ya no va a tener facultades para poder plantear de manera efectiva un proceso, ¿verdad? Para reclamar gestiones prescritas. Entonces, lo único que prescribe son estas facultades de la administración. La deuda queda en el aire, pero ya no se puede reclamar de manera efectiva. Nunca va a prescribir la deuda con el Estado, pero la administración, póngase impuestos nacionales, ya no tiene facultades para controlar esa deuda, para investigar, para verificar, para comprobar. Y este es el más importante, el número 2. No, ya no tiene facultades para determinar deuda tributaria. Ya no puede decir por la gestión tanto debe, ¿no? Y tampoco puede imponer sanciones por las gestiones prescritas, ¿no? Entonces, ese es como un instituto temporal, ¿verdad? El de la prescripción se aplica en la materia tributaria y en todas las materias del derecho para otorgar seguridad jurídica, ¿no? También señala que como algo importante, que para ejecutar las sanciones por contravención tributaria solamente tiene 5 años o ya prescribe. Si tú eres administración tributaria y has iniciado un proceso a alguien, ¿no? Y de ese proceso se ha determinado una deuda tributaria, entonces vas a pasar a la etapa de ejecución, ¿verdad? A congelar cuentas y luego o a rematar los bienes inmuebles del deudor. ¿No? Si, si en ese Si ya tienes una sentencia, un pronunciamiento firme del juez o de la administración, eh, y digamos, como tú como administración tributaria no llevas a remate para cobrar efectivamente, entonces aunque ya esté determinada la deuda tributaria, ¿verdad? Bien determinada, sin que haya prescrito, aunque ya esté bien determinada la deuda tributaria, ya no se va a poder ejecutar la sanción, ¿no? Entonces, eso va a dejarse sin efecto. Ahora, la facultad, pero de ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible. Entonces, solamente para a efecto de reducir tu deuda tributaria, tú tienes ciertos recursos, ¿no? En la vía administrativa tienes recurso de alzada, recurso jerárquico, y en la vía judicial tienes recurso de apelación y recurso de casación. Bueno, esto hemos visto, se extingue la deuda, solo la facultad. Ahora, vámonos con lo que son los principios del derecho tributario. Pero no sé si antes, hasta aquí, hasta este punto del carácter territorial o espacial y temporal
de la aplicación del derecho tributario. ¿Existe alguna duda, algo que no ha quedado muy claro o tal vez algún aporte o algo? Sí. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a dejar de lado este carácter espacial y temporal de la aplicación de las normas tributarias y vamos a pasar a los principios generales del derecho tributario que están vigentes en nuestro sistema jurídico, ¿no? Eh, Primero hay que señalar que los principios son disposiciones jurídicas básicas y generales, ¿no? Son genéricas y lo que hacen es darle sentido a las normas para servir de criterio correctivo para que se comprendan de manera cabal, ¿no? Entonces, no es una norma, un principio, aunque esté plasmado en la Constitución, no es una norma que a su incumplimiento te imponga una sanción. De eso se encarga otra norma de menor rango, ¿no? Al respecto de estos principios de carácter tributario, nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 323, nos establece cuáles son los principios en los que se va a en los que se va a basar la política fiscal tributaria, la política fiscal boliviana, ¿no? Fiscal es como decir tributario también, ¿no? Entonces, dice, la política fiscal se basa en principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Entonces son 9 principios que están establecidos eh, para el, o que están establecidos en nuestra Constitución Política del Estado para regir la potestad o para limitar la potestad tributaria del Estado y y de las otras administraciones tributarias. Ahora también establece, que ya habíamos revisado, del ámbito de, de aplicación territorial de aplicación de la norma, de acuerdo a la aprobación por cada uno de sus entes legislativos, ¿no? Entonces, vamos a ir. Esos son los principios que establece la Constitución Política del Estado, ¿verdad? Capacidad económica quiere decir que cada uno tiene que eh, cada uno tiene que contribuir de acuerdo a su capacidad contributiva, ¿verdad? Todo el mundo tiene que pagar impuestos, pero no todo el mundo tiene que pagar la misma cantidad de impuestos, sino que cada uno tiene que pagar de acuerdo a su capacidad económica, que va a ser verificable por los estados financieros, por las facturas por las facturas de venta, ¿no? Y por la vinculación que tengan estas con las facturas de compra, ¿no? Entonces, así se calcula la capacidad económica para poder cobrar impuestos que no sean exaccionarios. Luego está la igualdad, ¿no? Eh, que eh, eh, todos los que recaigan en el hecho generador pues, se van a aplicar, van a estar sometidos a la misma normativa, ¿no? Y van a pagar, por ende, tributos en la misma, en el mismo porcentaje de acuerdo a su capacidad económica. Van a ser progresivos porque pueden irse creando, modificando o extinguiendo estas obligaciones tributarias. También van a ser proporcionales a, van a ser proporcionales o van a respetar el principio de proporcionalidad para no ser exaccionarios, para que el contribuyente no quede empobrecido y en su caso se vea obligado a incumplir con las obligaciones tributarias y afectar con la recaudación del ingreso público. Luego está el principio de transparencia que dice que, bueno, no puede haber secretos, ¿verdad? En la administración tributaria todo tiene que ser claro, así que yo tengo que saber cómo se determina,
cómo se aplica y cómo se me está, en su caso, digamos, determinando una deuda tributaria, o tal vez se me está aplicando un beneficio tributario. Entonces, todo tiene que ser claro y transparente, ¿no? Por eso, todo el mundo conoce cuando, eh, qué fecha tiene que pagar. A uno le dicen, tú presentas IVA, tú IT, IUE, además libro de compras y ventas, y vos presentas estos otros en los plazos determinados, todo transparente y todo claro para que no exista confusiones al momento de cumplir con las obligaciones tributarias, ya sean formales o materiales, ¿no? Luego está el principio de control, eh, que, bueno, este principio de control se refiere al control y fiscalización que ejercen las administraciones tributarias sobre los contribuyentes, ¿no? Luego está la sencillez administrativa, en el que se establece que, o del que se deduce que, bueno, todos los trámites, o no trámites, sino el cumplimiento de las obligaciones, ya sean tributarias, ya sean formales o materiales, ¿no? Tienen que ser de carácter sencillo para que las personas puedan por sí mismas eh, declarar, llenar el formulario e ir a pagar sus obligaciones tributarias, no sin necesidad de estar recurriendo a un personal especializado, porque más allá de cuál sea tu rubro, tú tienes que contribuir a tu capacidad de acuerdo a tu capacidad contributiva o económica, ¿no? Entonces, eso se refiere a esa parte. Y luego, bueno, la capacidad recaudatoria, que ya es un principio que va dirigido a la administración misma, a la administración tributaria, ¿no? Eh, esta capacidad recaudatoria es la capacidad de la administración para poder recaudar, en su caso, perseguir el cobro de lo adeudado, ¿verdad? Pero para poder recaudar el mayor porcentaje posible de tributos que deberían ser pagados por todos los contribuyentes. Entonces tiene que haber buenos recursos, recursos humanos, recursos técnicos, eh, y, y bueno, todo lo que se necesite desde el punto de vista de la administración para poder recaudar más. Y bueno, uno, una medida que antes ha afectado a la capacidad recaudatoria es que eh, a veces se cree o se piensa que porque exista más impuestos va a haber más ingreso, más ingreso público. Crear muchos impuestos puede en realidad generar el efecto contrario al que se quiere provocar, ¿no? Si existen muchos impuestos, entonces la administración no va a poder fiscalizar a cabalidad ningún tipo de impuestos, no va a saber a qué contribuyente, entre qué rango, ¿verdad? Cuáles han cumplido, cuáles han incumplido, van a revisar sus declaraciones y ya no, y, bueno, ya no son útiles, ¿no? Entonces, esta capacidad recaudatoria se refiere a eso, a la capacidad de la administración para poder recaudar todo lo que se pueda de ingreso público. Pero cuando existen muchos impuestos, no se puede, ¿verdad? No se puede fiscalizar, no se puede controlar, se escapa de las manos el, esta, digamos, esta facultad de recaudación, ¿no? Y que crea una anarquía tributaria. Como no cobran a nadie, ¿no? Lo más probable es que no te cobren, entonces, ¿para qué? ¿Para qué vas a ir vos a declarar, a pagar? Si lo más probable es que nunca te inicien un proceso. Entonces, eh, por eso antes existían como 100 impuestos o más, y ahora solamente existen 6 o 7, para que exista más capacidad recaudatoria, ¿no? Y esta parte ya habíamos señalado de cuáles son los entes pertinentes para crear las normas de carácter tributario, nacional, departamental o nacional, departamental o municipal.
Ahora, a su vez, el Código Tributario establece también sus propios principios del derecho tributario, como en su artículo 6 que dice principio de legalidad o reserva de ley. ¿Cuál es ese? Es el principio que dice que solo la ley puede crear, modificar o extinguir tributos, definir el hecho generador de la obligación tributaria y fijar la base imponible y alícuota, ¿no? Y demás elementos de los tributos o de los impuestos, ¿no? Entonces, si no existe eh, si no, si no existe ley, no puede existir impuesto. Siempre primero tiene que haber una ley, una norma que lo cree. Y si no, no puede considerarse la existencia de un impuesto, ¿no? Y esto sería, digamos, ilegal exigir el incumplimiento de un impuesto que no cumpla con el principio de legalidad o de reserva de ley. Luego está la presunción a favor del sujeto pasivo, que quiere decir principio de buena fe, ¿no? Que se presume que el sujeto pasivo ha cumplido a cabalidad sus obligaciones materiales o formales de la, eh, ante las administraciones tributarias, pero esta es una presunción, ¿verdad? Y esta presunción puede, en un control o fiscalización, ser desmentida. Como por ejemplo lo del IVA, ¿verdad? Eh, yo he facturado 1000 y puedo poner 0 en mi factura y solamente ir y llenar el formulario en vez de ir a pagar en vez de determinar la deuda e ir a pagar a la entidad de intermediación financiera, ¿no? Entonces, eh, se supone que he hecho eso, ¿verdad? Eso por el principio de buena fe, pero tal vez va a haber algún procedimiento o algún control o fiscalización en el que se verifique que yo no he cumplido como he dicho, ¿no? Por ejemplo, también si yo he puesto en mi declaración, no, cero de ventas, ¿no? O sea, no he ingresado ni un peso a mi oficina esta vez, ¿no? Entonces van a creer que es verdad, pero tal vez más adelante en un par de años me fiscalicen y luego me van a calcular mi deuda tributaria, ¿no? Eh, esto ya habíamos explicado al momento de leer, ¿no? Y lo que nos falta es de la neutralidad impositiva, que señala que las distintas formas de tributación que se pueden establecer no deben afectar las decisiones de los contribuyentes, ¿no? Entonces, no se puede afectar la economía con impuestos, ¿no? No puedo grabar tanto un producto como para que la gente diga, no, pues tanto se paga que no conviene comprar, ¿no? El impuesto o la obligación impositiva tiene que ser lo menos invasiva posible, ¿no? El, los agentes económicos tienen que tomar sus propias decisiones y recaer en los hechos generadores y por ende cumplir con las obligaciones, ¿no? No se puede eh, afectar las decisiones de los contribuyentes, ¿no? Y también el principio de no confiscatoriedad, que, eh, que señala que las obligaciones tributarias no deben ser expropiatorias. Esto es eh, excesivo al punto de afectar el derecho de propiedad en su esencia, ¿no? Entonces, no puede una obligación tributaria, por ejemplo, el impuesto a la propiedad de bienes, establecerse en un monto exorbitante, como por ejemplo 50%, ¿no? O en el IVA, o en el IUE, o en el IT, o en el impuesto a la transferencia de bienes inmuebles, en vez de que sea 3, que sea 20%, ¿no? Eso sería totalmente confiscatorio, sí generaría más ingreso tal vez al Estado, pero ¿qué haría la gente en general? Se quedaría pobre porque solamente trabajaríamos para pagar nuestras obligaciones tributarias, ¿no? Entonces no puede ser confiscatorio los impuestos. Ahora sí,
si falta, en la práctica se vulneran algunos de estos principios que están establecidos en la Constitución y las leyes, ¿no? Ya se establece ya se establece una sanción, ¿no? Entonces, esos son los principios del derecho tributario, ¿no? No reviste mucha dificultad, ¿no? Solamente exponen o ponen en evidencia las características generales de todos los tributos, ¿no? No sé si tienen alguna duda en esta parte de los principios que están tanto en la ley 2492 como en la Constitución Política del Estado, o en su caso de lo que se ha tocado en la primera parte de la clase. Y si no tienen ninguna duda, entonces vamos a quedar ahí y ya nos vamos a ir poniendo al día con las tareas, ya vamos a subir para que las realicen, pero todavía estamos en exámenes esta semana, entonces tendríamos que darnos un plazo de por lo menos una semana, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo vamos a subir, no todavía, sino en un par de días más, porque esta semana más siguen siendo los exámenes, ¿no? Entonces vamos a quedar ahí y nos estaríamos viendo el sábado en la clase de las 10:20. Hasta luego. Gracias, Lice. Buenas noches.